un equilibrio, una perfecta armonía, todos deben actuar de una manera adecuada. ¿Para qué? Sobre todo con la finalidad de que no cause daño, perdón, un cinquito. Ya, sí se está grabando, ya. Sobre todo les decía con el objetivo de que el trabajador no tenga ningún daño a su salud y que por ende la empresa no tenga pérdidas, ¿sí? Ahora, nosotros debemos analizar de qué se trata cada uno de estos actores, ¿sí? Como decíamos, es necesario que existan condiciones adecuadas para que se dé este ciclo y este trabajo de una manera armónica. Pero en el caso de estos actores, vamos a analizarlos uno por uno. Primero tenemos la persona. En sí, la persona va a ser el trabajador, la persona que realiza la actividad, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Todos me están escuchando porque me acaban de enviar un mensaje que no me escuchan. Sí, sí se Sí le se le escucha. escucha, Sí, Alex. ok. Se le escucha, Alex. Alisa. Ok, entonces, dentro de los objetivos que nosotros también hablábamos, era que la ergonomía ayuda a adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades y limitaciones de la persona, ¿sí? Es decir, hablábamos que en un caso dado, el lugar donde se desempeña esta persona puede ser que no estuvo adaptada o guiada planificada para cierta persona, pero la ergonomía permite corregir esta situación y hacer que el entorno y las herramientas sean adaptables y puedan ayudar a la persona, ¿sí? Bueno, esto implica conocer las limitaciones y capacidades del personal, es decir, yo debo conocer con quién trabajo, porque dependiendo de esto habrá muchos aspectos. Por ejemplo, en temas generales, si yo tengo una población mayoritariamente femenina, yo debo tener en cuenta, por ejemplo, el ciclo reproductivo. Yo debo tener en cuenta que esas mujeres pueden embarazarse, pueden tener niños y todos los aspectos y limitaciones que puede causar por ende este aspecto, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que vamos a analizar en la persona está el aspecto cognitivo y el aspecto físico, ambos importantes para el buen manejo de la ergonomía y de la empresa en general. Dentro de la parte cognitiva, ya lo habíamos hablado, está la parte de la percepción, la memoria, la capacidad para aprender, para abstraer las cosas, pero también está la parte psicológica y social, psicosocial. Es decir, cómo se adapta esta persona al trabajo. Por otra parte, vamos a hablar de la parte física y vamos a hablar de la antropometría, la biomecánica y la carga física. El semestre anterior ya habíamos visto algo con respecto a la antropometría y decíamos que era el estudio de las medidas del cuerpo, ¿no es cierto? Y decíamos que lo mejor sería que el puesto de trabajo esté diseñado para el tamaño de cada una de las personas, o por lo menos que mantenga una calidad estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho de esto para el bienestar del trabajador. Por otra parte, vamos a verificar lo que es el aspecto biomecánico. El cuerpo es una máquina y se la estudia como tal. Es decir, dentro de lo que es la biomecánica, estudiamos al cuerpo como un sistema de palancas, como un sistema de ángulos de apertura para diferentes actividades, los cuales ayudarán a realizar diferentes actividades. Esta biomecánica es bastante importante debido
a que, si no se emplea de una manera adecuada, puede ocasionar daños y repercusiones al cuerpo de mi trabajador. Sí, y por último, la carga física. Estamos hablando solo de carga física. Esta carga física que puede estar relacionado al medio o puede estar relacionado a las herramientas, a las máquinas, y que por ende causará una sobrecarga, una fatiga al aparato locomotor de mi trabajador y posibles daños, patologías. ¿Sí? Ahora, como hablábamos anteriormente, los estudios antropométricos, vamos a ver dentro de la persona, ¿qué son los estudios antropométricos? Nos dice que nos permite diferenciar, hacer estas diferencias cualitativas que tiene el cuerpo humano. Como ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Y muchas veces suceden dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, no siempre todos tenemos el mismo tamaño, por ejemplo, el mismo peso, la misma contextura. Unos somos más altos, más bajos, más gorditos, más flaquitos. Entonces, de esto dependerá gran parte de todo lo que nos rodea y cómo nos adaptamos a un medio. Ahora, también nosotros debemos ver la parte estructural y los puntos fijos de medición. Alguien está con el micrófono encendido, tendrán la bondad de verificar. Estos puntos fijos de medición que ya los habíamos visto anteriormente, la altura del ojo, la altura del hombro, ¿cómo se llama? La altura de las manos, el ancho de un puesto de trabajo, la altura de que están los ojos a una pantalla. Todos estos son puntos físicos, fijos de medición. Ahora, todos estos nos interesa para adaptar los puestos de trabajo al trabajador y también saber cuáles son sus alcances, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el gráfico, son cosas que ya hemos visto, pero que seguiremos estudiando. Por otra parte, los estudios biomecánicos. Como les decía, el cuerpo es considerado una máquina. Incluso existen lugares donde se dedican solo al estudio del cuerpo, desde la parte biomecánica. Es decir, cómo reacciona el cuerpo a ciertos estímulos, hasta qué tanto el cuerpo puede soportar cierto estímulo como fuerza, como rotación, y qué podría ocasionarle. Sí, por tanto vemos que dice leyes de la mecánica sobre el aparato locomotor, como son fuerza, inercia, la gravedad, ¿sí? Todos los movimientos que nosotros encontramos, que ya la otra semana lo vamos a ver, y que bueno, es lo que les toca estudiar, lo que hablábamos en anatomía, lo que es una flexión, lo que es una extensión, lo que es una abducción, lo que es una abducción, pero guiado a un estudio biomecánico. Es decir, los movimientos junto con un análisis de fuerza, perdón. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí del curso entrena, es decir, va al gimnasio o alguna vez ha ido al gimnasio o ha hecho ejercicio, pero sobre todo lo que es pesas, fuerza. Tal vez alguien lo ha hecho. Y yo, Ya. Sí, Entonces, ustedes me van a guiar. ¿Cuánto peso pueden alzar actualmente en brazos? actualmente 15 kilogramos en cada brazo. En cada brazo. Ya. ¿Quién más? Darío creo que también me dijo. sí, Inge. Y lo mismo, igual 15 kilogramos Ya, dependiendo. dependiendo, ya. Ahora cuéntenme, ¿ustedes iniciaron con ese peso? Es decir, desde que empezaron esa vida, ¿pueden alzar ese peso? ¿Pudieron alzar ese peso? No, Inge, siempre No, pues sí, fue
A ver, Men- primero el señor Acuña y después el señor Barba. Menos, Inge, siempre fue, o sea, primero era con el peso como de la varilla, nada De la más, barra. exactamente. Ya. A ver, Darío, cuéntanos su experiencia. Igual, Inge, primero, bueno, yo empecé primero obteniendo un poco de masa muscular mediante flexiones y de ahí empezamos por barras, de ahí a 5 kilogramos, a 10, 15 y ya, bueno, hasta mantenerse en 15 kilogramos, que fue que la mayor que se ha alzado. Ya, muy bien, gracias. Ahora, con respecto a lo que les acabo de mencionar y estábamos comentando con los chicos, eso es un análisis de fuerza. En lo que es el alzar pesas, lo que puede ser calistenia, power fit, fitness, todo eso se trabaja bajo un principio de carga progresiva. Y esto es un estudio biomecánico. ¿Por qué? Porque los músculos, un músculo que nunca se ha trabajado, por ejemplo, si yo, imaginemos, ¿no? Tengo mi brazo extendido y le coloco una mochila, las mochilas que ustedes llevaban al instituto, ¿ya? Y usted flexiona, tal vez con una mochila lo puede hacer. Si le pongo dos mochilas va a ser mucho más complejo. Si le pongo tres, tal vez ya no lo soporte. ¿Sí? Porque esto es un análisis de fuerza y algo progresivo. Es decir, que el cuerpo debe adaptarse poco a poco para adquirir fuerza. Pero para saber cómo se debe realizar, solo se puede hacer a través de estudios biomecánicos. Es de ahí que también parte los errores en el trabajo, porque tal vez alguien que nunca ha hecho fuerza va a cargar 20 kilos y sin técnicas adecuadas, ¿sí? Ángulos de rotación. Ahora, es otra. Tal vez, no sé, entre las chicas, por lo general, han practicado lo que es gimnasia rítmica. Eh, por ejemplo, cheerleaders, no sé si es que alguna vez lo han hecho. ¿No? Muy bien. Entonces, en este caso, si ustedes lo ven, en el caso de lo que es gimnasia, estamos hablando de lo que son ángulos de rotación en el cuerpo. Es bastante dominio del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, nosotros ya sabemos la base biomecánica, ¿no es cierto? Sabemos que existen diferentes tipos de articulaciones, unas inmóviles, otras semimóviles y otras completamente móviles, cada uno con su nombre técnico. Y por tanto, estos ángulos permitirán una mayor apertura para los diferentes trabajos, ¿sí? Pero algunos, como ya lo hemos mencionado, tendrán una mayor apertura que otros. De estos también vienen grandes errores que se cometen en el trabajo. ¿Sí? Posturas que se adoptan dependiendo de la actividad, repetición de movimientos, limitaciones a partir de su desarrollo. ¿Sí? Todo esto por estudios biomecánicos. Ahora, vamos a hablar de lo que son las condiciones mentales para terminar de analizar la parte de la persona. Dentro de las condiciones mentales, yo ya tengo esta parte psicológica y social que se van a, a juntar en una sola, en la que yo puedo hablar de esta parte de recreación, de familia, de relaciones con otras personas, del nivel educativo y de la carga mental. Ya hemos dicho que el trabajador es un ser que tiene muchas dimensiones y entre ellas una que pesa bastante es la psicosocial. Por ejemplo, si es que en su trabajo no se siente cómodo, existe
¿qué se podría decir? Problemas entre los niveles superiores o los niveles inferiores, tal vez esa persona no se desarrolle de una manera adecuada. Tal vez algo que no hemos analizado es la parte del nivel educativo. En el nivel educativo nosotros hablamos de que una persona, dependiendo de la educación, la preparación que tenga, puede tornarse sobrevalorada o subvalorada dentro de un puesto de trabajo. Es decir, que esa persona podría desempeñarse en un cargo superior y se le sobrevalora, ¿sí? O al revés, que una persona que no tiene un nivel educativo, que no tiene la suficiente experiencia, puede estar en un cargo alto, pero que no va a cumplir con todas las expectativas, ¿sí? Ahora, dentro de la carga mental es bastante importante mencionar que un trabajo puede ser sencillo físicamente, ¿sí? Es decir, que no compete alzar grandes pesos, hacer movimientos repetitivos. Pero si un trabajo tiene una carga mental demasiado alta, como mucha presión, lo que es planificación, también va a causar un problema al trabajador y sobre todo en ambos casos cuando existe monotonía en el trabajo. Es decir, que todos los días hace lo mismo, que nunca hay un cambio, en un cambio dentro de su trabajo y por tanto se vuelve monótono y aburrido, como en todo, ¿no? Ahora, vamos a analizar otra parte de esta disciplina que es el objeto, ¿sí? Dentro del objeto, nosotros sabemos que son las herramientas que son con lo que vamos a trabajar o lo que nos ayuda a trabajar, ¿sí? Ahora, a partir de esto, nosotros debemos tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el desarrollo y la evolución de los objetos y máquinas, ¿sí? Ahora, rapidito, ¿quién me puede hablar sobre el desarrollo de un objeto? Que no sea el del ejemplo, ¿no? Un objeto, no me he puesto el ejemplo, un desarrollo de un objeto desde sus inicios hasta la actualidad. Y que puede ser, bueno, sería en la industria textil la plancha. ¿Ya? ¿Cómo ha sido la evolución de esto? Bueno, lo que he podido observar que las primeras planchas se han sabido calentar a base del carbón ¿Ya? y después ha sido a base de baterías y bueno, ahorita finalmente es con la corriente eléctrica. Ya, incluso existen, supuestamente, ¿no? Porque no se los ha visto, yo he visto solamente en videos, que hay lugares donde solamente se meten las camisas y ya salen completamente planchadas, o sea, no debe haber intervención del hombre. Es un buen ejemplo. ¿Alguien más que me ayude con desarrollo de un objeto, desarrollo y evolución de un objeto? Inge, podemos hablar también de las computadoras. Ya, muy bien, cuénteme. Bueno, antes de las computadoras estaban dentro de sus diferentes generaciones y en la primera generación nos hablaba de que estas estaban en grandes cuartos con grandes procesadores, o sea, es decir, que ocupaban grandes espacios. Y dentro de esta fue evolucionando así con el pasar del tiempo hasta la actualidad que se obtienen datos, que se obtienen computadoras de escritorio, laptops, que se pueden utilizar también de manera, es decir, con las manos, que se puede aplastar en las pantallas, o sea, digitalmente. Entonces, esto ha venido evolucionando y ha venido cambiando en el transcurso de los tiempos. Listo, muchas gracias por las intervenciones. Sí, ¿no? Entonces, nosotros vemos este desarrollo. Ahora, hay un objeto que
nos plantea un gran cambio tecnológico y es el teléfono. ¿Sí? No sé si es que ustedes han visto, escuchado, por ejemplo, o no sé si vieron en Netflix, hay una serie que habla sobre los teléfonos, se me fue el nombre, Las chicas del cable, ¿ya? Entonces ahí se va viendo el desarrollo de lo que es el teléfono. Empieza como una central, ¿no es cierto? En la que las personas debían conectar las llamadas quién con quién quería hablar. Después se da esto de que ya puede tener cada uno su teléfono en la casa, independientemente marcar un número y poder llamar. Después se dan los teléfonos solamente con una base y se puede llevar el teléfono a cualquier lado. Posterior a esto se crea lo que son los celulares, pero la telefonía celular empieza con estos teléfonos súper grandes, ¿no? Que parecían bloques y que era más fácil que cuando se caían, era más fácil que se rompa la calle que se rompa el teléfono, ¿cierto? Poco a poco este objeto fue haciéndose más pequeño y mucho más inteligente, con mayor capacidad. Y llegamos a la era de lo que son, bueno, primero los teléfonos con botones y después a la tecnología inteligente, que actualmente lo estamos viviendo y posteriormente igual podría ser que tengamos muchos avances. Esto es bastante importante e interesante para lo que es la ergonomía. ¿Por qué? Porque marca un cambio tecnológico. Marca un cambio tecnológico en un sistema simple o complejo. Esto va a ayudar a que el trabajo sea mucho más fácil y que también se necesite menos personas para realizar un tipo de trabajo. Obviamente que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si una máquina realiza el trabajo de varios hombres, esa cantidad de trabajadores pues ya no tendrían ese trabajo, ¿no es cierto? Y enfocado a lo que decíamos el desarrollo de los objetos, se basa en el principio de usabilidad. ¿Sí? El principio de usabilidad habla sobre la eficiencia, la eficacia y la satisfacción que se tiene en cuanto a un producto. Estos son estudiados a partir de la semiología y la semiología se trata de la interpretación de lo que yo veo. ¿Sí? En este caso, la semiología se encarga de desarrollar nuevos aparatos, nuevas tecnologías e incluso lo que es el estudio del cuerpo humano. En este caso, basado a objetos, la semiología se encarga, por ejemplo, de cosas bastante básicas y que tal vez no serán cambiadas, pero que pueden desarrollarse mucho mejor. Un ejemplo claro son los semáforos. Los semáforos es algo que ya está en nosotros, ¿no es cierto? Que desde pequeñitos nos enseñan y nosotros simplemente actuamos frente a interpretar lo que me dice el semáforo. Si el semáforo está en rojo, yo sé que no debo pasar, que es peligro. Si es que está en amarillo, sé que debo tener cuidado porque algo puede suceder. Si es que está en verde, sé que no existe ningún problema y que puedo pasar. Esto es semiología, es interpretar lo que veo. Ahora, este objeto, a partir de la semiología, puede ir evolucionando en el principio de usabilidad. Por ejemplo, para hacerlo más eficiente, más eficaz y que satisfaga a una mayor parte de población, en este caso, se ha dado, por ejemplo, que para las personas ciegas que no tienen capacidad visual, se ha instalado una parte sonora, es decir, un pitido que puede ser de diferente índole para que también las personas con discapacidades diferentes se puedan adaptar y puedan interpretar los diferentes objetos. ¿Sí? Ahora, en cuanto al entorno,
nosotros vamos a decir que el entorno se divide en dos partes fundamentales, la primera es la organizacional, en la que yo hablo de toda la parte de organización de la empresa, la parte psicosocial, cómo se organiza el trabajo, la relación que existe de superiores a inferiores y el entorno laboral. Es bastante complicado el ambiente laboral y organizacional dentro de una empresa. Coménteme, ¿alguien de ustedes ha trabajado, ya ha tenido esta experiencia? Chicos, no se dormirán. Ninguno ha trabajado. No puedo creer. Sí, Inge. Todos son mantenidos. ¡Qué vergüenza! No. Y lo peor que les dan de mantener las mujeres. ¡Qué vergüenza! A ver, ¿quiénes han trabajado? Alcen la manito. Yo al momento sí trabajo también. Ya, a ver, vamos a ver. Karina y Edison Chiluisa, que fueron los primeritos que vi que se prendieron. Cuénteme, ¿cómo es la parte organizacional, Karina, dentro del lugar donde usted ha trabajado o trabaja? ¿Cómo se organiza el trabajo? Bueno, en donde yo trabajo, o sea, no es mucho el personal porque yo trabajo en una clínica odontológica. Ya, Generalmente es primero los doctores y luego venimos lo que somos los auxiliares y después del personal de limpieza. ya. En lo que es organización. Las actividades que hace. Yo o todos en general. O sea, una actividad principal en cada uno. Los médicos son atender a los pacientes, las auxiliares, todo lo que es de tener organizado el instrumental, limpio y material igual organizado, limpio y desinfectado. Ya, y por último estaría el personal de limpieza. El personal de limpieza. ¿Qué Ya. vendríamos a hacer igual las auxiliares? Porque somos quienes realizamos prácticamente ¿cómo se podría decir? El trabajo sucio. Ya, está bien denominado. Ahora cuénteme, ¿cómo es el trabajo? ¿Hay algún momento en el que se torna complejo? A decir verdad, cuando tenemos clientes que son demasiado, ¿cómo le diría? Demasiado, no, más que exigentes, o sea, son demasiado, ¿cómo podría decir? Especiales, como que Ya, se tiran a que son muy arriba. ya, Eso. Ahí es como que ya se empieza a tornar un poco compleja la situación. Porque ahí, o sea, uno también debe tener como que paciencia. paciencia para esa clase de personas. Ya, muy bien, gracias, Karina. A ver, Edison Chiluisa, cuénteme, ¿en qué ha trabajado? ¿Cómo se maneja las actividades que hace? Bueno, Inge, actualmente yo trabajo en una distribuidora lo que es de golosinas. Manejo lo que es un carro y distribuyo lo que es golosinas a todo lo que es Cotopaxi. En lo que se organiza la Aquila sí en esta pequeña empresa que no es muy grande, es entre el jefe y mi persona. El jefe lo que hace es organizar toda la mercadería, me entrega a mí digamos, un folleto donde se encuentra toda la mercadería, lo que ingresa, lo que sale, y yo me hago cargo lo que es en embarcar y salir a distribuir. ¿Ya? ¿Cuándo se torna complejo el trabajo? ¿Cuándo se torna complejo el trabajo? Al momento de realizar, por ejemplo, llegar a un local y ofrecer digamos, el producto, se torna un poco complejo porque no se tiene a veces quien le ayude.
porque, por ejemplo, ya se está indicando, por ejemplo, el folleto de la mercadería que nosotros ofrecemos, pero a la vez se necesita el apoyo de que alguien venga con la mercadería para poder ofrecer al cliente y así para poder ganarnos a ese cliente. Ya, estamos hablando de Sí. una parte de como de marketing, ¿no? Es decir, mostrar el Es, producto. Ya, muy bien. exacto. Muchas gracias. Como pueden darse cuenta, no es fácil trabajar, ¿no? Si no, no sería trabajo. Pero cada trabajo implica un ambiente distinto de organización. Como ya lo decía Karina y como lo decía Edison, sí, sí, ¿verdad? Edison, em, hay ciertas cosas que vuelven al entorno un poco complejo. Muchas cosas que están en manos de las personas que realizan el trabajo, pero hay otras que no están ya en sus manos y que para poder arreglarse y lidiar con esas cosas hay que tener bastante facilidad y ese control para que no se salgan de las manos. En realidad trabajar es muy difícil eh, el ganarse ese dinero trabajando es duro. Es duro tener paciencia con la gente. A veces la gente no entiende. Es bastante difícil. ¿Sí? Ahora pasando a otro tema, imagínense, si es que no existe una buena organización dentro de la empresa, se torna peor, se torna un caos, ¿sí? Por ejemplo, hoy solamente les comento así algo ligero y de esta situación del trabajo. Estamos tratando de conseguir las plazas para prácticas, hablando en todo lado y para que nos ayuden. Entonces ya conseguimos cuatro plazas y entre esas estamos dando directrices de cómo se va a manejar. Entonces verificábamos, ¿no? Decíamos, bueno, la empresa está bien marcada, es una empresa que difícilmente podría irse a la quiebra, existe apertura y existe muchas áreas de trabajo para lo que son los estudiantes. Entonces, queríamos opinión de los estudiantes de cómo se manejan las cosas y nos decían que ese lugar es un caos, porque en vez de trabajar, pasan discutiendo y peleando, y no de cosas del trabajo, sino de asuntos personales. ¿Ya? Entonces, esa parte también es organizacional, es esa parte de cómo se maneja el tema de la organización del trabajo y la sociabilización de superiores a inferiores. Llévese siempre en la cabeza y llévese un consejo de que usted va a su trabajo a eso, a trabajar. No va a haber más allá ni nada. Enmarcado respeto a las demás personas y hacer lo que mejor se pueda. El resto ya es afuera, es vida personal de cada uno, pero dentro todos somos iguales y estamos por un mismo objetivo, que es ganarse el sueldo y ganarse el pan para usted y su familia. ¿Sí? Ahora, dentro de la parte física existen un sinnúmero de condiciones. De estas condiciones también ya les hemos hablado, las hemos relacionado y bueno, este semestre y el siguiente los verán mucho más a fondo. Dentro de lo que es iluminación, nosotros sabemos que se miden luxes, que no toda la iluminación es igual, existe luz blanca, luz amarilla, luz intensa, luz baja, luz cálida, existe también en relación a los luxes, será la necesidad de iluminación en cada tipo de trabajo, la iluminación que se necesita en una oficina común, por ejemplo, una oficina, digamos, donde tratan leyes,
ya, es decir, de un abogado. No es la misma luz que va a necesitar un joyero o que necesitará, por ejemplo, un cirujano de cráneo, ¿ya? Por tanto, la iluminación es una parte física muy necesaria. El manejo de temperatura, extremadamente necesario y en casos de manejo extremos de temperaturas podrían ocasionar hasta la muerte. ¿Sí? Sonido igual. Por encima de valores umbrales podría ocasionar daño. Y como siempre estamos aprendiendo y a mí me gusta compartir mi conocimiento con ustedes, bueno, estoy siguiendo una maestría y dentro de eso estamos hablando de lo que es la parte materno-infantil y el ruido en el trabajo. Y en parte de lo que estaba estudiando dice que dentro de, o sea, una mujer embarazada debe utilizar con más cuidado y no debe descuidarse de lo que son las prendas de protección en su embarazo. ¿Por qué? Porque esa cantidad de ruido va a provocar cambios en el feto, cambios en el embrión, hace una sobrecarga de estímulo en el feto y esto podría ocasionar ciertos cambios, no extremos, pero sí ciertos cambios, porque al momento de que el feto se sobreestimula, se mantiene más despierto y de este caso vienen, por ejemplo, niños con déficit de atención, niños con, ¿cómo se llama? Hiperactividad o las dos, hiperactividad y déficit de atención. Entonces, se habla sobre que en el periodo de embarazo se debería tener bastante cuidado con respecto a lo que son los contaminantes físicos, ¿sí? El caso de vibraciones. Las vibraciones se deben manejar de una forma adecuada. Provocan daño en todo el aparato locomotor y dependiendo del eje en el que se encuentre el movimiento, podrá ocasionar daños de una manera específica, pero eso lo verán en contaminantes físicos. ¿Ya? Ahora, vamos a terminar esta parte con lo que es el ciclo de trabajo, ¿sí? Sabemos que un ciclo es algo que gira, ¿no? Es decir, ciertos pasos que van en orden y va a tener una finalidad. En este caso, el ciclo de trabajo es esta secuencia de acciones que se van repitiendo siempre y de la misma manera hasta llegar al fin o al producto. En este caso tenemos, dice, las acciones para llenar una caja de naranjas. El ejemplo es las acciones para llenar una caja de naranjas. ¿Quién me quiere decir cuál sería el ciclo de trabajo para llenar una caja de naranjas? Y que podría ser desde la siembra del producto, que sería la planta de la naranja, luego con el cuidado, la cosecha, y por ende último lo que es eh, sacar el producto para poder distribuirlo a diferentes, claro. Ya, gracias. Muchas gracias. Pero vamos a fijarnos justo en la parte de, ya, ustedes tienen el árbol de naranjas y el producto está ahí. ¿Qué se debe hacer para llenar una caja de naranjas? Verificar si Recolección. Señorita Cuña. verificar si el producto está maduro, si está todo, Ya, si ya está apto para la cosecha. bueno, ya, muy bien. ¿Qué necesitan como primero para recoger en la caja de naranjas? ¿Qué necesitan? Primero, tener la economía suficiente. La Primero. caja, chicos, necesitan la Ah. caja. Ya, Ah, es que si yo voy a llenar una caja de naranjas, ¿qué necesito? La caja, ¿no es cierto? Ya, tengo la caja. Ahora que tengo la caja, ¿qué voy a hacer?
A sembrar. A buscar la planta. A escoger. Recolectar Ya, las naranjas. recolectar, ¿no es cierto? Les digo, ya están las naranjas listas, ya está todo listo, solamente tengo que llenar la caja de las naranjas. Tengo la caja, voy a recolectar. ¿Qué hago? Ponerlas dentro de la caja. ¿No? Exacto, eso es lo que voy a hacer. Tomo la naranja, pongo en la caja, tomo la naranja, pongo en la caja, tomo la naranja, pongo en la caja. Eso es un ciclo de trabajo. Lo que tengo que hacer hasta completar una acción o un producto. Digamos que la caja tiene 25 naranjas. Puede ser que yo haga este movimiento para llenar la caja 25 veces, pero también puede ser que yo, como tengo dos manos, coja de 2 en 2 y lo haga solamente en 12 ciclos. O puede ser que yo me acomode las manos, coja de 3 en 3 y vaya haciendo este ciclo de trabajo mucho más rápido. ¿Ya? Eso ya depende de mí. Ahora, esto es un ciclo de trabajo. Las acciones que yo debo hacer para cumplir una tarea y un objetivo. ¿Ya? Ahora, dentro de la diapositiva yo tenía un ejemplo mucho más grande que me dice, ciclo de trabajo de las secretarias en una universidad venezolana. ¿Ya? Dice, solicitud de servicio, revisión del escrito, manejo del archivo, respuesta a la solicitud, revisión de traslado del documento, firma y sello del documento, entrega del documento final y el archivo. Y todo esto es un ciclo que se repite y se repite las veces que sea necesario para completar las acciones, ¿sí? Obviamente que yo quería empezar con el llenado de la caja de naranjas para que sea un ejemplo mucho más entendible, ¿ya? Ahora, déjenme ver, ¿ya? ¿Quién más me ayuda con un ejemplo de ciclo de trabajo? Bueno, a ver, 2 personas que me ayuden con ejemplos de ciclos de trabajo. Verán que hablan los mismos y los mismos. A ver, señor Tarco. Bueno, Inge, yo estaba pensando en las costureras. Ya, cuéntame, ¿cuáles van a Ya, ser las acciones? las acciones serían traer la tela, cortar la tela, coser, estampar, empacar y entregar. Y así sería, depende, depende de lo que tengan que entregar. Ya, obvio, muchas gracias. Si es que son, por ejemplo, tienen que entregar una docena de pantalones, lo hará 12 veces, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Alguien más que me ayude con un ejemplo de ciclo de trabajo? Señorita Cuña. Puede ser también en el trabajo de hacer la panela, ¿Ya? porque ahí recogen la caña, le muelen, creo que le saben hacer hervir, le enfrían, le ponen en moldes y así nuevamente, y le sacan a producción. Chévere, muchas gracias. Ahora, nosotros hablamos que estos ciclos de trabajo son para conseguir un producto, llegar a un objetivo final, ¿no es cierto? Pero muchas veces me avisan si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ya se ve. ¿Cómo? Sí, se logra ver. Ya. Como ustedes saben, ¿no? El cuerpo se adapta fácilmente. Es decir, si vamos a volver al ejemplo de las naranjas. Si yo les llevo por primera vez, digamos que nunca jamás han hecho una labor de cosecha y les hago que me llenen la caja de naranjas, tal vez se demoren bastante, pero el cuerpo se va adaptando y el cuerpo se va siempre haciendo el trabajo mucho más rápido. Eso no es del todo aconsejable, ¿sí? No es del todo aconsejable. Existe una cantidad de ciclos de trabajo que se debe haber por minuto, por el tipo de labor,
con lo que se van a relacionar. Obviamente eso es tema de otra clase. Les quería mostrar este video. No sé si se los mostré alguna vez porque ya he dado tantas veces esta clase, pero bueno, espero que sí lo vean en tiempo real y vemos el manejo de las manos, ¿sí? Podemos ver la rapidez con la que las manos van haciendo un trabajo. Muchas veces el trabajador ya no necesita ni siquiera ver qué está haciendo, porque ya lo conoce tanto. Entonces, como les decía, no siempre es aconsejable que el trabajador tenga tantos ciclos de trabajo a la vez. ¿Por qué? Porque esto ocasiona un desgaste y un daño para su salud. ¿Sí? Hasta ahí terminamos el tema de lo que es sistema ergonómico y ciclo de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? Mm, No, ¿No queda claro lo que es un ciclo de trabajo? Sí, está claro. Ya, listo. Verán que después de eso en los métodos ergonómicos volvemos o sea, ya no como definición, sino ya en problemas. Lo vamos a ver. Ya, listo. Tienen 5 minutos. Levántense, desen una vuelta, vayan a tomar agua, vayan al baño y regresamos. 5 minutos. 7:10 regresamos. ¿Sí? Ya dije, gracias. Ya, Lick, gracias.
¿Listo, chicos? Retomamos. Retomamos. Bueno, el tema que sigue es antropometría, estática y dinámica, ¿sí? Algo me parece que sí vimos con respecto a lo que es la antropometría. Decíamos que... Ah, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, se le escucha. Sí. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ya. Entonces hablábamos primero de qué es la antropometría. Es una disciplina en la que nosotros vamos a medir prácticamente el cuerpo humano en diferentes índoles. Por ejemplo, lo que es peso, lo que es talla, lo que es índice de masa corporal. Vamos a ver lo que son pliegues cutáneos y dependiendo de esto nosotros vamos a ayudarnos para dar diferentes puntos de vista, criterios para mejorar el aspecto de trabajo y del trabajador, ¿sí? Adaptar los puestos, verificar condiciones, limitaciones en los trabajadores, prevenir enfermedades y ayudar en su probabilidad de vida, mejorar los aspectos de su vida, ¿sí? ¿Qué dimensiones vamos a tomar en cuenta? Diferentes estructuras anatómicas, como ya lo dijimos, ¿sí? En base a esto, tomaremos muchas conclusiones. Ahora, me dice, como definición, es el estudio y medición de las dimensiones físicas y funcionales del cuerpo humano. En este caso, nosotros vamos a encontrar dos tipos de antropometría, una estática y una dinámica. En la antropometría estática, como su nombre lo indica, es aquella que mantiene el reposo, ¿sí? Un ser humano en reposo. En este caso, nosotros tenemos ciertas mediciones fijas de la antropometría estática, que son el peso, la talla. También se puede tomar en cuenta como por ejemplo la edad y los perímetros. El perímetro abdominal, el perímetro de los brazos, por ejemplo, braquial, perdón, el perímetro braquial. Vamos a ver el perímetro de cintura, de cadera. ¿Por qué? Porque en relación a todos estos, nosotros podemos hacer un estudio de la calidad de salud de los trabajadores y de las personas, ¿sí? Me perdí, ya. Ahora, la antropometría dinámica, igual, como su nombre lo indica, está en movimiento, en movimiento. Prácticamente en la antropometría dinámica, nosotros estudiaremos lo que son ángulos de apertura y la biomecánica, es decir, los movimientos que realiza un humano o un trabajador durante los diferentes movimientos que debe hacer en un trabajo X, ¿ya? Ahora, en este caso, lo que es la antropometría estática, nosotros ya habíamos visto algo referente a esto. Déjenme ver, ¿ya? Sí se cambió, ¿verdad? Estoy aquí en el que dice Manual de Medidas Antropométricas. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Hoy vamos a analizar las primeras con relación a lo que es la antropometría estática. Anteriormente, nosotros les enseñábamos a pesar, a tallar, a sacar índices de masa corporal, lo que es revisión de perímetros abdominales y pliegues cutáneos. Pero lamentablemente en este momento esas partes prácticas no las podemos hacer. Pero bueno, voy a tratar de buscar algún video que sea didáctico para que lo puedan ver. ¿Ya? Dentro de los primeros que vamos a hablar es el peso. El peso. Es decir, en sí como peso es
está mal interpretado, el nombre está mal dado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué está mal expresado peso corporal? Debería ser masa corporal, no, ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? porque es, no sé, por la masa muscular. Y ya, les explico. El peso y la masa son dos magnitudes parecidas, pero que tienen cierta diferencia. El peso tiene relación a la gravedad, es decir, a este centro que nos ala hacia la Tierra, está en pos de la gravedad. En cambio, la masa, no, la masa es estática. Ya en este caso, la masa se mide en kilogramos. En cambio, el peso se mide en dinas o se mide también en newtons. Entonces, es decir, el peso varía. El peso, dependiendo de la gravedad, va a variar. Ustedes saben que la gravedad de la Tierra no es la misma en la Luna, por ejemplo. Entonces, el peso es variante, pero es un concepto bastante, ¿cómo se podría decir? Sociabilizado y por eso se ha quedado así, ¿no? Pero nosotros sabemos que es la masa total que tiene todo mi cuerpo, o sea, todo lo que contiene mi cuerpo la voy a medir de esta manera, ¿ya? Entonces digo que es un vector que tiene magnitud, dirección, ¿sí? Este lo vamos a medir en una báscula que puede ser digital, puede ser manual. Esta también la unidad de medida será los kilogramos. Las libras casi no se las utiliza. Por lo general se utiliza más los kilogramos o gramos. ¿Cómo vamos a pesar a una persona? Creo que a todos en la vida hemos ido alguna vez al médico y nos han pesado. Pero en el caso de lo que es de la salud ocupacional, se debe tomar ciertos aspectos en cuenta para no cometer errores, ¿sí? Y dentro de la vida normal de nosotros, por ejemplo, si usted tiene un objetivo de bajar de peso, usted debe tener ciertas cositas para que no vaya a cometer algún error. Por ejemplo, dice, la persona tiene que estar en posición erecta, es decir, recta, ¿sí? Con los miembros superiores a los lados, es decir, guardando una posición anatómica, ¿sí? Los dos pies sobre la balanza, el peso distribuido equitativamente. Pero, ¿cuáles son esos otros puntos a tomar en cuenta que no están ahí en la diapositiva? El peso, la masa del cuerpo se debe tomar siempre a la misma hora, siempre a la misma hora. Segundo, se debe tomar con la menor cantidad de ropa posible. Todo tiene una masa, todo tiene, así sea muy poquitos gramos, pero todo tiene un valor, todo se puede medir. Lo genial, la forma, la mejor manera de medir esta magnitud sería solamente en una camiseta ligera y en un pantalón o pantaloneta, sin zapatos, ¿ya? Otra cosa, no se debe pesar después de haber comido o si es que se siente la necesidad de ir al baño. En el caso de que una persona sienta la necesidad de ir al baño, lo debe hacer primero antes de medir esta magnitud. ¿Por qué? Porque cuando yo siento la necesidad de ir al baño, sea orinar o defecar, mi cuerpo va a sacar esa cantidad de masa al exterior. Es un producto de desecho. Es decir, que ya no pertenece
a la masa de mi cuerpo, ¿ya? No se debe medir después de comer. ¿Por qué? Obviamente es una cantidad extra que de ser tomada en cuenta, estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque esta cantidad de alimento que yo ingiero va a ser procesada, una parte va a beneficiarme y el resto va a ser desechado, ¿sí? Otra, en el caso de mujeres y hombres, nunca se debe pesar con cosas en los bolsillos, sobre todo en los hombres. Suelen tener, somos diferentes en ese aspecto, ¿no? Las mujeres llevamos todo en el bolso y en la cartera, todo absolutamente. En cambio, los hombres suelen tener todo en los bolsillos, la cartera, el celular, la llave del carro, los sueltos, todo meten en la billetera y así en los bolsillos. Por tanto, si yo tomo esta magnitud sin considerar este aspecto, me va a dar un valor erróneo que después vamos a ver cómo afecta, ¿sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen No, alguna pero pregunta? Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? sí se ve. Ya. En el instituto teníamos las balanzas, teníamos todo, pero lamentablemente no, ya no podemos hacer esa parte práctica, que es bastante importante, ¿sí? Entonces ustedes aquí pueden ver esta balanza, ¿no? En este caso, en esta pantalla, es donde me saldrá la cantidad en kilogramos, como ustedes pueden ver aquí. La magnitud es en kilogramos. Acá puedo ver otra. Ahora, cuando yo voy a tomar esta magnitud, debo verificar que siempre el número que esté aquí sea 0, que esté encerado, ¿ya? Y en este caso, debo cuidar de que la balanza no se golpee, no tenga movimientos bruscos, porque esto causará que se descalibre y que el peso no sea adecuado, que sea un dato erróneo, ¿sí? Balanza digital. Listo. Ahora vamos a tener otro. ¿Queda claro cómo vamos a tomar el peso? Llega una persona a pesarse. Lo que le voy a decir es que se retire todas las cosas que tenga en sus bolsillos. Si es que tiene cartera, que la deje a un lado, que se quede solamente en la menor cantidad de ropa posible, es decir, la camiseta, el pantalón, medias, nada más. En el caso de que yo pueda, tenga la facilidad de tener un biombo o un centro médico más pequeño, incluso la persona podría sacarse su ropa, pero solo si es que se tiene estas condiciones. La persona debe subir sus 2 pies sobre la balanza, debe estar mirando hacia adelante y tendré un valor en la balanza. No debo pesar después de haber comido o si la persona tiene necesidad de ir al baño. ¿Sí? Clarito. Ahora vamos a ver otra. Hemos visto el peso. Vamos a ver la talla, la altura o la estatura. En este caso es la distancia que existe desde la planta de los pies hasta la parte superior de la cabeza, hasta el vértice, el último vértice prominente de la cabeza. ¿Cómo lo vamos a medir? Con un antropómetro, con un tallímetro, cualquiera de los dos. Vamos a tener que su unidad de medida es el centímetro, en centímetro o en metros y centímetros. Y como lo vamos a tomar es de la siguiente manera.
Si es que vamos a medir a una persona, lo primero que le debo pedir es que se saque sus zapatos, ya que el zapato tiene cierta altura que podría dar un dato erróneo. En el caso de de cómo se va a parar esta persona, debe ser siguiendo lo que son puntos de fijación. Puntos de fijación. Este es un tallímetro. A ver. Ya. Esto es un tallímetro, ¿sí? Entonces aquí van a ir los pies deben ir juntos, los talones deben ir hacia atrás. Con la regleta que tengo en esta parte superior, la voy a colocar en la sutura sagital, en medio de la cabeza, para poder medir. Voy a trabajar con lo que se llama los puntos de fijación en talla. Debo tener unos puntos en los que la persona debe tallarse. Es decir, no me da como tal. A ver aquí. Cuando se va a pegar al tallímetro, la cabeza debe estar fija, al igual que los hombros, la parte más prominente de la parte lumbar y los talones deben estar hacia atrás, bien fijos y en una línea completamente recta para mantener esta línea y tomar una estatura adecuada, una talla adecuada, ¿sí? ¿Qué más? En el caso de las mujeres, si es que están con moños, peinados, vinchas, se debe zafar para no cometer errores. En el caso de los hombres, cuando tienen el cabello demasiado abultado, la parte de la regleta se debe fijar hacia la cabeza para que la medición sea lo más correcta posible. Lo más correcto posible. Y en base a estos dos, exacto, aquí está. Aquí está, los ángulos que les decía. En este caso, debe estar bien pegado hacia la parte de atrás, lo que son los hombros, la cabeza en un ángulo, como ustedes pueden ver aquí, pegado. La parte lumbar, es decir, la zona de los glúteos pegada hacia la línea y los talones. Al momento que hay estos puntos de fijación, la talla va a ser correcta, ¿ya? Y en base a estas dos dimensiones, nosotros podemos trabajar con lo que se denomina el índice de masa corporal. El índice de masa corporal. Ahora, el índice de masa corporal es una magnitud que la vamos a calcular en base a al peso y a la talla. En este caso, tenemos una fórmula del índice de masa corporal y va a ser la siguiente. El índice de masa corporal es igual al peso dividido para el cuadrado de la altura. Es decir, el peso en kilogramos y la altura en centímetros. Es decir, 1.50 centímetros, ¿ya? 1 metro 50 centímetros. Se debe utilizar la coma para elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y en base a esta fórmula, nosotros vamos a trabajar con lo que es, con
las diferentes, con los diferentes índices de masa corporal. En la que yo tengo que cuando la magnitud del índice de masa corporal está por debajo de los 18.5, se considera insuficiente. Si el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9, es normal. Si es que está por encima de un índice de masa corporal de 25, yo considero que tengo un sobrepeso. Si es que está entre 25 y 29.9, considero que es una preobesidad. Por encima de 30 es una obesidad. Entre el rango de 30 a 34.9 hablo de una obesidad clase 1. De 35 a 39.9, una obesidad de grado 2 o clase 2. Y superior al índice de masa corporal de 40, yo puedo decir que tengo una obesidad tipo 3, una obesidad mórbida. Esto es muy necesario dentro del ámbito laboral. ¿Por qué? Porque sabemos que en los trabajos se necesita movilizar cierta cantidad de peso. Si a eso está adicional el peso de mi cuerpo, puede ocasionar daños a las estructuras del cuerpo, generalmente al aparato locomotor, es decir, los huesos, los músculos y las articulaciones, principalmente a las articulaciones. En este caso, debemos hacer ejercicios para verificar cómo se calcula el índice de masa corporal. Ahora, no sé con cuál hacerle. ¿Saben cómo puedo hacer como una pantalla? Como un pizarrón. En PowerPoint, ¿será? En Paint. Ya sé. No guardar. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe cuánto pesa y cuánto tiene de talla? No les vamos a juzgar. Vamos a hacer relaciones y vamos a interpretar, pero no les vamos a juzgar. Vamos a ver qué tan gorditos están. Exacto, ahí sí estamos bien. Ya, sí ven mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula me dice que el índice de masa corporal es igual al peso o masa que comentábamos en kilogramos. Y esto lo vamos a dividir para la talla al cuadrado, ¿sí? En este caso, los metros con los centímetros. Los metros, la coma y los centímetros, ¿sí? Es bastante necesario esa parte. Ahora, ¿hasta ahí queda claro cómo lo vamos a hacer? Sí lo han hecho antes. ¿Alguna vez han calculado su índice de masa corporal? No. No, que ¿Y cómo saben qué tan gorditos están? mirándonos al espejo. ¡Qué buena respuesta! Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Quién sabe peso y talla real?
de ustedes actualmente. Ya les dije, no les vamos a juzgar, pero necesitamos hacer ejercicios reales. A ver, ¿quién me hace la mano? Steven Acuña. Cuénteme, peso y talla. Inge, buenas noches. Peso 54.4. Ya, el peso es 54.4. Ya. ¿Cuánto tiene de talla? 1.64. 1.64. Muy bien. Entonces, en este caso sería kilogramos. Y en este caso sería metros y centímetros, ¿no? Bueno, ya. Vamos acá a colocar arriba. Coloco el peso, que es 54.4. Esto lo voy a dividir para el cuadrado de la talla. No es 1.64 por 2. Es 1.64 por 1.64. Es decir, al cuadrado. Háganlo, por favor. Y me ayudan con el resultado. ¿Cuánto es? Dígame nomás. 2.689. 2.6896. Ya. En este caso, entonces, solo le vamos a contar así. 2.68. No nos va a dar un rango demasiado distinto. Ahora, voy a dividir el 64.4 dividido para el 2.68. ¿Cuánto es? 20.29. 20.29. Entonces yo digo que el índice de masa corporal del compañero es 20.9. Ahora, en base a este 20.9, yo voy a interpretar cómo está su índice de masa corporal, ¿no es cierto? Normal. Ya se me ha cerrado. Ya, denme un minutito que tengo que poner para todos. Aquí está. Vamos a compartir. ¿Cuánto tenía de índice de masa corporal el compañero? 20.29. 20.29. 20.29. Entonces decimos que está aquí, ¿no es cierto? En el intervalo normal. El intervalo normal me dice de 28.5 hasta 24.9. Tiene 20.2, por tanto es normal, ¿sí? El peso es el peso con relación a la talla, ¿sí? ¿Alguien más que sepa? Acá tengo una mano alzada. El señor Casa. Sí, Ya, espérenme un cinquito. Yo puedo dar paso a alguien para que me comparta, ¿no es cierto?, su pantalla. A ver, señor Casa, ¿puede compartirnos su pantalla? no, es que estoy en el teléfono, Inge. Ya. ¿Quién está en computadora? Alce la mano. Ay, nadie está en computador. Señor Chiluisa, verán, ustedes mismos se hacen daño. Al momento de pasar las participaciones, ahí me han de estar reclamando. ¿Ya? Ahorita les estoy dando chance para que ustedes me ayuden haciendo los cálculos y con eso ustedes ya tienen participación en clase. Les voy a dar otra oportunidad. Señor Chiluisa, gracias por querer apoyar, pero usted ya participó. Necesito a alguien más. Alguien que no haya participado. Señorita Fernández, listo. Compártanos una pantalla de Paint y vamos a hacer el ejercicio con el peso y talla del señor Casa. ¿Sí? Ya en que un ratito. Ya.
¿Dónde? Fine. Voy. PowerPoint. Fine. Ya. Compártanos su pantalla. Ya, listo, señor Casa, díctele los datos. 58 kilogramos y 1,69. Digo, 1,68. ¿En serio miden tanto? 1,68, digo. Porque yo soy chiquita y yo me he visto más alta que ustedes. Sí, No, es que utiliza tacos, dicen. porque yo mido 1,58. Ya, señorita Fernández, ya puede escribir. ¿Cuánto dijo de peso? Perdón. Díctele, por favor, del peso. 58 kilogramos. Y la altura, disculpe. 58 kilogramos. 1,68. Ya. El resto me ayuda a calcular igual, por favor. 1,68 me dijo, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuál sería el proceso? Inge, ¿quiere en sí el proceso o le puedo dar directo ya el resultado? Esperemos a que la compañera haga el proceso y de ahí le vamos ayudando, ¿ya? Primero colocamos lo que es el peso 58 sobre 1,68 elevado al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es el cuadrado? Chicos. 1.68 por 1.68. Ya, ¿cuánto es? 82. 2.82. 2.82. 82. Ya. ¿Cuánto es el resultado final? 20.56. 20.56. 20.56. Ya. Inge, una pregunta. Diga. Ya, al tercer decimal que uno tiene es pasado de 5. Si le puedo subir al segundo El inmediato decimal. superior. Sí puede ser el inmediato superior. No hace mucho. Sería Pero de preferencia se trabaja con los números que salen. Porque así sea el siguiente, sea 6, 9, por ejemplo, en este caso es 2.82. Podría estar al lado un 9, por tanto el 2 se convertiría en 3, ¿no es cierto? A eso se refiere usted, el inmediato superior. Pero en este caso es preferible tomar en cuenta los números tal cual, con 2 décimas, para tratar de que no se altere. Sí, algunas veces nos salen números hasta de 3 cifras pequeños, podrían tomarse en cuenta.
para que no haya mucho índice de error. Aunque no, o sea, es imposible que me suba, yo que sé, que me suba 1. Me va a variar las décimas, pero nunca demasiado. No, no me varía tanto. Ya, muy bien. Ahora, como todos, deje de compartir su pantalla, porfis. Como todos están fitness y no quieren dar sus pesos reales porque yo sé que comieron mucho en vacaciones, en Navidad y se fueron a muchas cenas y sí están gorditos, pero no lo quieren admitir. Yo les voy a dar un ejercicio, ¿sí? Señorita Fernández, gracias. Deje de compartir su pantalla. ¿Quién quiere resolver el ejercicio que les voy a dar yo? De las personas Yo. que no han participado. Pero igual ya participó. Señor Bonilla. A ver, compártanos su Sí, pantalla. dígame. Abra un Paint. Pero estoy en el teléfono. No, necesito que compartan la pantalla para que puedan hacer el ejercicio. Yo, Inge. Casa, no, usted también ya participó. Señor Lavanda. A ver, compartan Inge. su pantalla, un Paint y vamos a hacer un ejercicio. Se ve, disculpe. Sí, ahí está suficiente. Listo, hagamos un ejercicio. A ver, primero déjenme anotar porque si no después me olvido quién participó. A ver, vamos a poner de peso vamos a poner 98 kilos. 98 kilogramos, muy bien. Y vamos a poner de estatura o de talla, vamos a colocarle 1,60. Ya. Haga el proceso, explica el proceso. El resto, hagan en sus cuadernos y me envían al chat que manejamos dentro de la aplicación, el resultado, solo el resultado. Hasta eso, usted explica el proceso. La altura le multiplicamos, como es el cuadrado, le multiplicamos por 2. El resultado sería ¿Multiplicamos por 2? 2,56. A ver, Al cuadrado. ¿multiplicamos por 2? A ver. No, Ya elevamos al cuadrado. Sí, elevamos. Ya le pongo la fórmula, Inge. Ya. Es decir, multiplicamos por el mismo número, no por 2. Eso. Y con la interpretación, ¿no, chicos? Es decir, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Está bien? ¿Está normal? ¿Qué tiene? 38 está 1,60 por 1,60. Necesito la interpretación. Es decir, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Está normal? El resultado es 38,28. Ya. El rango normal es del 18,5 a 24,9, o sea que tiene un sobrepeso. Veamos qué tiene exactamente. A ver, vamos a ver. Tiene obesidad de clase Sobrepeso 2. tipo 2. A ver. Ya ve. Espera. Vamos, verán, siempre la tabla que se va a manejar es la de la OMS. Sí, entonces ustedes ponen índice de masa corporal de la OMS. ¿Sí? Ay, ¿por qué no puedo? Ya, exacto. A ver, ¿qué decían que tiene?
¿Quién da menos? ¿Quién da más? Obesidad de clase 2. Tiene 38, 28. Eso quiere decir que tiene una obesidad clase 2. ¿Sí? Muy bien. Imagínense cómo será la vida de esta persona. Es muy, no es sobrepeso de clase 2, no, es una obesidad tipo 2. El sobrepeso me enmarca que está mayor a 25, pero de 25 hasta 29,9 ya es una preobesidad. Con el índice de masa corporal que tiene este paciente, ya tengo una obesidad clase 2, ¿sí? Que es distinto. Ya, muy bien. Ya, y siguen actuando los mismos de siempre. Los demás no mandan nada, no hacen esfuerzo, no sé si eso solamente prenden la computadora y se van a hacer otras cosas. No tengo idea de qué hacen. ¿Ya? Pero bueno, ahora, ya, entonces prácticamente está entendido cómo se calcula el índice de masa corporal y cómo hago la referencia para poder analizar en qué aspecto se encuentra el paciente. Sí, sí está claro. Ya, muy bien, porque de estos ejercicios vamos a seguir haciendo, ¿ya? En este caso, vamos a hacer unos ejercicios. Van a ser en su casa primeramente. Yo creo que sí deben saber pesos y tallas de sus familiares. Van a hacer 2 ejercicios, es decir, el de ustedes, el suyo propio, ejercicios. Uno propio, es decir, el de con su peso y talla, uno a un familiar, y yo les voy a mandar 8 ejercicios más. ¿Sí? Ya les mando los ejercicios y para que puedan desarrollar. ¿Estamos? Desarrollan los ejercicios, hacen a mano y hacen la interpretación de los datos con la tablita que les di, que es el índice de masa corporal de la OMS, que bueno, también ya les voy a subir el enlace a la clase para que puedan hacer la interpretación. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, para la próxima clase hay lección escrita hasta aquí, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver todo lo referente a pliegues cutáneos. Y vamos a ver lo que son circunferencias. Verifiquen en el link que tienen del Drive, donde debían subir los videos, vean los videos con respecto al tema y si no, verifiquen información. Cómo se toman los pliegues cutáneos, qué se necesita, cuál es el instrumento, dónde se mide, cuáles son las circunferencias que yo puedo medir, cuáles son las medidas adecuadas, ¿sí? Y todo esto vamos a ver la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta? No dicen. ¿No? No dicen. Ya, déjenme anotar solamente quienes también participaron para poder pasar. Chica Isa Yomaira. Señor. Y ya, listo, hasta ahí. Por Dios, los demás participen, no son cosas difíciles, simplemente que parece que no quieren hacer nada y se acabó. Después no me estén reclamando, ¿no? Ya, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Si no tienen más preguntas, eso sería todo. Que tengan una buena noche.
Igualmente, Inge, gracias. Igualmente, De Igualmente, igual manera, hasta luego. dice, Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Que tengan una buena Inge. noche. Chicos, que estén muy bien.